just for one day. We can be heroes. Hola, ¿qué tal, Angelino? Muy buenas. Muy buenas. Aquí ya el último programa de la temporada. Yo creo que llevamos 16 temporadas por ahí, ¿no? Siempre mejorando. Salí de la iglesia, hacer la comunión y me metí en la radio. Entonces puede que haya alguna más también. Entramos con un oyente y salimos con 30. Con 30 ¿no? Por lo menos llegamos allá. A ver si llegamos a los 50. Vamos cogiendo 2 oyentes por año aproximadamente. Bueno, más o menos. No va mal, ¿eh? No va mal la cosa. Ahora que dicen que las personas humanas, incluso los hombres, van a durar 100 años, sí, pues podemos llegar, yo que sé, a los 40 oyentes. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte el año que viene y nos renuevan el contrato. Y vale. Nada, estamos aquí encantados con Nuria, que está aquí detrás de... Nuria González, que se llama como mi cuñada. Nuria González, mira. Igual que mi cuñada. Fantástico, estamos encantados con ella, Nuria. Ella es la que lleva todo, el 50 o el 60% del programa, como salga, ¿no? Además parece un holograma precioso, porque la vemos detrás de los cristales. Digo, ¿verdad? Y está implicada. Hoy que siempre me deja el peor sitio, me pones ahí arrumbado. Siempre perdido. Bueno. Yo tengo unos cascos que esto parece que voy en un bombardero. ¿Te parece la dama del Che? Con mucho brillo. Pero... Bueno, pues estamos emitiendo desde las emisoras municipales de Andalucía, desde también de la onda local de Andalucía, la EMA, y estamos emitiendo desde la Cartuja, a casi a 40 grados centígrados, ¿verdad? 42 marcaba mi coche que estaba a la sombra. Y el Centro de Arte Contemporáneo vacío, no hay nadie. De hecho, nada más que hemos venido nosotros hoy aquí. Yo creo que el Centro de Arte Contemporáneo se llenó el día que abrieron la Expo, que fue hace ya 34 años. Bueno, era el centro, es muy bonito, siempre aconsejamos que la gente vaya. Y lo que yo digo siempre es que las naranjas son dulces. Exacto. Las primeras que están en la linde no, hay que meterse un poquito más para adentro. Eso. Pero son dulces. Si te ves, te riñes, procura que no te vean. Y hay obras de arte y todas esas cosas. Dentro y hay un bar afuera. Exactamente, que se está bastante bien. Lo que sé. Y nada, y bueno, también estamos emitiendo para Radio Guadalquivir y también emitimos, porque estamos hermanados con Radio Betis, la radio que del Real Betis Balompié, que está aquí cerquita también, en el Estadio de la Cartuja. Que por cierto, mañana está aquí Manuel Carrasco. Estuvimos hablando de cuando vino Alejandro Sanz, que había unas carpas allí, la gente esperando, y ahora Manuel Carrasco tiene 4 conciertos, mi mujer va al segundo. Entonces, bueno, pues nada, tenemos la suerte, Angelino, de tener siempre a nuestro lado a Fran González Camaño, que es nuestro crítico de arte cuando tenemos serias dudas y no sabemos salir del paso, que son la mayoría de las veces. Todos los días. La mayoría de las veces, pues tenemos la suerte de disponer. Aparte de nuestros terapeutas, también tenemos a Fran González Camaño. Fran, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Quino? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí mucha calor. Tú en Málaga estarás en la gloria, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, tampoco te creas, que aquí la ola esta no perdona a nadie. Sí, ¿no? Bueno, pero se vive mejor en Málaga en estos tiempos que en Sevilla en julio y en agosto, ¿eh? Pero bueno, tú ya no has dejado, ya estás por allí, por Málaga y me alegro mucho por ti, porque bueno, siempre está. Yo lo que quiero es que la gente a la que quiero vayan mejorando. Y en este caso, pues. Es bueno tener un amigo en Málaga. De eso se trata. En Málaga se vive bien, pero yo no se he dejado, ¿eh? Bueno, lo sé. Bueno, tiene unos escritos fantásticos. Tú, Angelino, has leído el libro del maestro de Mauri, lo escribió él, y tiene unos escritos, El tanque de tormenta, que ya lo tiene olvidado, el blog, ¿o no? ¿No? Un poco lo tengo abandonado, un poquito abandonado. Olvidado del todo no, pero es verdad que últimamente lo tengo un poco abandonado porque ando metido en otros proyectos y bueno, a ver si en algún momento lo retomo, sí. Bueno, como aquí estamos emitiendo para emisoras municipales de Andalucía, también nos escuchan en Málaga y en todos estos sitios, entonces no vamos a tener la rivalidad Sevilla-Málaga, ¿verdad? Pero sí es verdad que en Málaga, en el tema de arte y en el tema cultural, ahí se lleva la palma con respecto a Sevilla. Sin duda. Sí, sin duda. Yo creo que sí. Y entonces, pues tú eres una persona que sabe muchísimo de arte.
un enlace, un puente. Eso. Un puente. Me gustaría ser un puente entre las dos ciudades, me gustaría, sí. Bueno, pues a ver si es posible. Bueno, pues se nos acaba de ir hace una semana y hemos estado hablando de ello, Debbie Horney, y entonces digo, bueno, la única persona que nos puede hablar de Debbie Horney y que nos saque de duda, pues eres tú. Es verdad que Debbie Horney está muy vinculado con Andy Warhol y está vinculado a lo que se llama pop art. Pero la primera pregunta es, Fran, ¿qué es el pop art? Porque la gente se piensa que a lo mejor tiene que ver con el pop de la música. ¿Qué es lo que es el pop art? Bueno, el pop art es un movimiento pictórico, un movimiento cultural más que pictórico, que vino de alguna manera a principios de los años 60, que coincidió en el tiempo con el movimiento hippie. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Coincidió con la revolución sexual de la juventud de los finales de los 50, principios de los 60, y a efectos culturales el pop art trajo algo muy interesante, y es que vino a mezclar la alta cultura con la cultura popular. Sí. Con la cultura popular. Entonces, pues en pintura, has hablado antes de Andy Warhol y de Hockney. Se conocieron en Nueva York, pero no eran espíritus especialmente afines, sí. ¿De acuerdo? Aunque tenían puntos en común, el arte de Warhol, que es verdad que es un arte pop, tiene unas características por su propio origen norteamericano muy diferentes al pop, al movimiento pop que se vivió en el Londres de los años 60. Sí. No hay que olvidar que Hockney, que se ha relacionado mucho con el modo de vida no americano, sino específicamente californiano, sí, de los años 60, Hockney es el producto de una educación eminentemente británica. ¿Sabes? Él se forma en el Royal College of Art de Londres, y allí coincide, en el Royal College, coincide con gente tan interesante como Keith o Peter Blake, y hay una exposición que hoy es mítica en la historia del arte moderno, que es la exposición Jóvenes Contemporáneos de 1961, que es en la primera exposición que participa Hockney ya como un pintor plenamente pop. Sí. Y en este caso, ¿qué es lo que le hace irse hacia California? Pues mira, él se marcha, él estudia como te he dicho, en el Royal College of Art de Londres hasta el año, si no recuerdo mal, hasta el año 63 o 64, y cuando termina, Hockney siempre relacionó íntimamente su arte con su vida, es decir, con su, digamos, evolución biográfica personal. Y bueno, él vivió su homosexualidad de una forma bastante abierta para unos usos y costumbres que eran verdaderamente insólitos. O sea, su forma de vivir su homosexualidad era insólita en la Inglaterra de los años 60, donde todavía era delito, era un delito esas conductas. Y entonces él ve en Estados Unidos, y específicamente en la costa oeste, en Los Ángeles, San Francisco, en fin, en Malibú, donde tuvo casa también. Él tuvo casa tanto en Los Ángeles como en Malibú, y él ve allí una forma de vida
donde su orientación sexual se podía desarrollar de una manera, vamos a llamar, menos dramática, ¿no? Entonces, su biografía está muy relacionada con esa decisión. Su orientación más bien sexual está muy relacionada con esa decisión de trasladarse a los Estados Unidos. Es verdad que en Inglaterra en aquella época se hormonaba, porque me estoy acordando de Ian Turing, que se suicidó al final, que yo creo que se suicidó con una manzana, y yo creo que Apple cogió ese icono por Ian Turing, y bueno, él vio allí muchas piscinas, porque él pinta muchas piscinas. ¿Por qué le llama tanto la atención tantas piscinas en California? ¿Y por qué pinta tantas piscinas? Bueno, a ver, la piscina es una metáfora del modo de vida californiano, ¿no? Uh-huh. Es una metáfora como pueden ser las autopistas o como pueden ser los chalets tipo Richard Neutra, es decir, todo ese mundo, digamos, del glamour californiano está de alguna manera muy, digamos, resumido, muy identificado con la piscina como objeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, las piscinas, pues, lógicamente llevan aparejada la presencia, pues, del cuerpo, en este caso, del cuerpo masculino, del cuerpo bronceado al sol, de los colores saturados por la luz, en fin, todo ese mundo le fascinaba a Hockney, que hay que tener en cuenta que Hockney pues era un muchacho nacido en Bradford, al oeste de Inglaterra, un país donde evidentemente la climatología no da para muchas piscinas, y de pronto se encuentra con ese ambiente de sol, libertad y revolución sexual. Todo eso lo metaforiza en la piscina. Uh-huh. Son cuerpos desnudos que van por debajo del agua, esos reflejos, ¿no? Eso, ¿no? La salida de los cuerpos desnudos después de la piscina, en fin, son elementos que llaman mucho la atención, ¿no? Que llama mucho la atención. Ahí está su gran cuadro de Bigger Splash, ¿no? Sí. La gran salpicadura. O otro cuadro quizá menos conocido, pero que a mí me gusta más, que es un cuadro del 67, que se llama Peter saliendo de la piscina de Nick. Sí. Peter es su amante, ¿no? Su pareja en aquella época, Peter Schlesinger, que era un estudiante de arte. No sé si sabes que cuando llega a Los Ángeles, Hockney en los primeros años, da clase de pintura en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, sí. Y aquí conoce a Peter Schlesinger, que es un estudiante de arte y que luego se va a convertir en su modelo de referencia y aparece muchas veces en cuadros vinculados a las piscinas californianas. Uh-huh. El Angelino te quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿qué tal? Mira, Angelino Carracedo, que está con nosotros. Su sombra, bueno, soy su sombra. Soy su sombra. Yo encantado, pero quiero recordaros que, a ver, yo no soy especialista en Hockney. Hockney es un pintor que a mí me encanta, es decir, yo tengo una relación muy personal con él, pero no soy biógrafo de Hockney, ni sé todo de su vida, ¿eh? No, pero más que nosotros ni sí nosotros, que sabe, no te preocupes. Más que nosotros sí que sabe, ¿eh? Y bueno, las piscinas le gustaban a él y a mucha más gente, porque creo recordar que fue Christie quien subastó un cuadro suyo, que no sé si es piscina y dos figuras o algo así, sí. Que eran 90 millones de dólares. O sea que la piscina le gustaba a mucha gente. En su día fue el cuadro más caro subastado de un pintor vivo. Vivo, claro. Fíjate, la frivolidad. Bueno, de hecho, estuvimos hablando, vamos a mandar un saludo a Fernando Mañez, a director general de Cultura. Se estuvo hablando que se iba a traer para el premio de Sevilla, que son de 30.000 euros, uh-huh. Que fuese David Hockney
participante del jurado. Lo que pasa que él, por lo visto, era mucho ha durado, 88 años, casi 89, porque era un fumador empedernido, por lo visto, ¿no? Eso es lo que siempre se le veía con un cigarro en la boca, ¿no? Pues, nunca, no, él como era políticamente incorrecto en prácticamente todo y ejercía de eso, pues fumó públicamente hasta el último momento, sí. Y su muerte tiene que ver en parte con su adicción al tabaco, porque bueno, murió de una infección pulmonar, sí. Y haciendo ese paralelismo entre el pop art de Andy Warhol y el de David Hockney, más frívolo en la vida era Andy Warhol que Hockney, ¿no? Al menos da esa impresión, porque Andy Warhol el otro día echaron por la televisión la película del mentor de Donald Trump, que era Roy Cohn, y ahí aparecía Donald Trump al lado de Andy Warhol y le decía: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy artista. No, dice: yo soy inmobiliario. ¿Y tú qué eres? Dice: artista. ¿Y tú vendes mucho? Y decía Andy Warhol: bueno, un poco. Pero bueno, estaba metido ahí en una fiesta un poco, como te diría yo, frívola, muy frívola, ¿no? Y Andy Warhol siempre se acercó, se arrimó a los famosos. Andy Warhol estaba fascinado por el mundo de los mass media, de los famosos, de lo que hoy llamaríamos influencers, ¿no? Entonces, bueno, él tenía fijación por ciertas imágenes icónicas, la de Mao, la de Jackie Kennedy, la de Marilyn Monroe, ¿no? Elvis. En fin, Elvis Presley, es decir, todo ese conjunto de estrellas del firmamento, digamos, icónico norteamericano, del mundo del cine, del mundo de la política, del mundo de los negocios. Eso le fascinaba a Warhol, que se movía muy bien en esos retratos de superficie, mientras la retratística de Hockney es muy diferente, es muchísimo más psicológica, ¿no? Más pictórica. Claro, también. Fernando, que hemos estado hablando de que parece ser que Warhol y Hockney están metidos en el mismo movimiento, pero a mí Warhol es que no me gusta. Vamos, yo Warhol creo que era más un hacedor de dinero, bueno, y de descubrir algunos artistas que de ser propiamente un artista. En cuanto a lo que es la pintura, tú has dicho que te gusta Hockney. ¿Tú qué piensas de Warhol? Porque claro, sus cuadros se han convertido en icónicos, pero a nivel pictórico... Bueno, ahora podríamos entrar en la faceta cuando él utilizó el iPad, ¿no? Hockney, claro. ¿no? A ver, hay una... A ver, habría que hablar también de la relación de Hockney con España, ¿no? Sí. Que aunque no se prodigó mucho, pero hablas tú del iPad y yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de verla, la exposición que le dedicó el Guggenheim de Bilbao, una gran exposición que le dedicó a los paisajes, que eran enormes formatos de paisajes de Yorkshire, de su Yorkshire natal en Inglaterra, hechos con iPad, que luego él pues los trasladaba al lienzo o los imprimía en papel, ¿no? Pero esto es una constante en Hockney, es decir, el iPad lo empieza a utilizar a principios de los 2000, pero antes yo recuerdo la primera exposición de Hockney en España, la primera exposición monográfica que se hace de Hockney en España, que la hace la Fundación Juan March en 1992, y esa exposición, a la que yo también asistí y tengo el catálogo, esa exposición se cerraba con unos dibujos realizados por ordenador en 1991,
en 1991 ya Hockney utilizaba el ordenador para hacer dibujos. Y antes, en los años 80, Hockney utilizaba el vídeo y ¿os acordáis de las fotografías en Polaroid? Sí, ¿no? claro, la que tiraba. Claro, las instantáneas de Polaroid. Sí. Pues con las Polaroid, Hockney hizo muchos collages, unos enormes collages que también se vieron en España, que los trajo la Caixa de Barcelona, los trajo, no recuerdo ahora la fecha, pero pongamos que a mitad de los 80. Y eran obras de enorme interés, donde el medio era la fotografía, no la pintura. Eran enormes collages hechos con Polaroid. Con lo cual, Hockney siempre ha utilizado las tecnologías para, de alguna manera, ampliar las posibilidades de lo plástico, ¿no? Sí. Pero al final yo creo que yo lo que le he visto, fotografía, siempre pintaba del natural. O sea, yo creo que terminó, ¿no?, utilizando el acrílico, utilizando el óleo, ¿no? Y volvía es que claro, empezó utilizando el óleo cuando empezó a formarse como pintor en Londres, y luego cambia al acrílico. Esto es muy interesante. Cambia al acrílico ya en Los Ángeles. Ya. En Estados Unidos cambia a la pintura acrílica, que era un descubrimiento relativamente nuevo en los años 60. Y ya pinta que casi todas sus grandes obras están pintadas en acrílico, sí. Sí, porque a él para su tipo de pintura le viene muy bien, porque hace muchos planos y eso, porque normalmente el pintor cuando empieza con acrílico termina con el óleo, que le da más matices, ¿no? Sí, pero son planos más amplios. Son planos más amplios y le viene bien aunque el acrílico. El de A Bigger Splash, que es la obra icónica de él, que es como si fuera un salto, ¿no?, de trampolín, ¿no? Y ¡pum! La huella de un salto, ¿no? La huella, es decir, la presencia humana no aparece, pero se intuye. Eso es, porque de la piscina sale las chispas, la salpicadura del agua, ¿no? Ahí sí es verdad, dice que estuvo casi 2 semanas trabajando sobre ese mismo cuadro. Y la verdad que es un tipo que tenía una estética personal fantástica, que daba ganas de llevárselo a su casa. Es maravilloso. A mí yo por eso siento su pérdida como casi como una tragedia personal. Es decir, a mí me ha afectado mucho la muerte de Hockney. Comprendo que la ley natural, pues, en fin, nos hace vivir lo que nos hace vivir, y él, pues, ya era mayor. Pero, aunque yo no lo conociera personalmente, o sea que me habría encantado, Hockney y yo éramos amigos. Sí. ¿Sabes? De la manera en que una persona elige, pues, ¿qué te digo yo?, a sus pequeños dioses tutelares. Pues Hockney para mí siempre ha sido un pequeño dios tutelar que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Entonces, es que Hockney en su interior muy pop no era, porque no se quedaba solamente en la estética que se queda muchas veces el pop. Hockney ha conectado contigo porque ha hecho, por ejemplo, el Bigger Splash. Eso va mucho más allá. Tú verás ahí colores planos, verás todo lo que tú quieras. Bueno, si comparamos con Warhol es hasta casi renacentista, pero bueno. Sí, pero Hockney va mucho más adentro. Por eso conecta con las personas. No es un mero anuncio. Exacto. Tiene que se vio en España, en Bilbao, en la exposición de la que hablaba antes, ¿no? En el Guggenheim. El Guggenheim le dedicó luego en el 17 otra gran exposición, esta vez de retratos hechos en su estudio de Los Ángeles, y que eran todos, curiosamente, del mismo tamaño, y sentados todos los modelos, que eran amigos de su círculo más íntimo, artistas, galeristas, trabajadores de su estudio, en fin, etcétera, y todos sentados en la misma silla, con el mismo azul de fondo. Bueno, pues
esa galería de retratos tan interesante es un enorme estudio psicológico del hombre, del ser humano, porque a través de la forma de sentarse, incluso de la indumentaria que lleva cada modelo, Hockney los caracteriza psicológicamente de una manera muy profunda. O sea, eso es lo que lo hace absolutamente distinto de alguien como, por ejemplo, Warhol. Sí, que se queda en la piel. Warhol se queda en la piel, hace 20 el maquillaje de la piel. 20 serigrafías de la Marilyn, que es verdad que Marilyn Monroe, ahora que se cumple el centenario de su nacimiento, es un icono a nivel mundial y mucho tiene que ver, yo creo que mucho tiene que ver Andy Warhol por esa imagen icónica que dejó, pero se queda solamente en la piel. Pero es verdad que Hockney te mete mucho más allá. Es lo que tú dices, te tomaría un cubatita o una cerveza o un té. Ahora bueno, porque no fumamos, pero fumarse un purito. Sería feliz si hubiese tenido la oportunidad de hablar un rato con él. No hay que olvidar la vertiente de escritor, ¿eh? Sí. A ver, Hockney tiene como investigador y teórico del arte, sobre todo del dibujo y del grabado. Hockney tiene libros fundamentales, por ejemplo, El conocimiento secreto, ¿no? El conocimiento secreto, que habla de la cámara oscura, que no deja de ser una tecnología, claro, del siglo XVII, que es el aparato de doble lente, o un libro maravilloso que se llama The Blue Guitar, que hace referencia a un cuadro, a un bodegón de Picasso, que es el libro más interesante que yo he leído jamás sobre el dibujo y el grabado. O sea, da pautas para el dibujo y para el grabado, que es un libro que yo recomendaría que leyera todo, pues te voy a hacer caso. Pintor. Te voy a hacer caso. No lo sabía, Fran, ¿ves cómo tiene que estar aquí? No lo sabíamos. No. Sí, yo había leído algo, hombre, me preparé un poquito para la entrevista y de Hockney tenía una pincelada, pero sabía lo de la cámara oscura, pero no sabía yo lo de... Hombre, lo del grabado me interesa. Él era muy buen dibujante. Bueno, era un dibujante maravilloso. Sí. Yo creo, en mi opinión, quizá no soy muy objetivo porque yo a Hockney lo adoro, pero yo pienso que es de los mejores dibujantes, junto con Picasso, del siglo XX, de los mejores dibujantes en el arte occidental. Tenía una soltura, una fluidez, una espontaneidad en el trazo, que eso es muy difícil de encontrar. Sí. Pues nada, esas gafas que tenía coloridas, los calcetines también de un color y de otro, siempre muy colorido. Muy británico. Sí. El pelo amarillo, se lo tintaba de color amarillo y la verdad era para comérselo, era para tenerlo, eso es lo que tú dices como amigo. Desgraciadamente se nos ha ido. Y bueno, te iba a hacer una pregunta, pero como yo creo que vamos a seguir la temporada que viene, es que nos bajaríamos mucho el diapasón porque estamos en todo lo alto, porque te iba a preguntar sobre el termómetro. No, por las puertas de Antonio López, que bueno. No, eso si no te importa lo dejamos para otra ocasión. Lo dejamos ya para septiembre porque entonces no baja la libido. No cuando termine la carrera, Antonio. Para otra ocasión. Antonio López es otro magnífico pintor y un gran artista. Sí. Pero no vamos a mezclar ahora la velocidad con el tocino. Eso, porque digo, bueno, porque es que estamos ahí en todo lo alto, la verdad, y la pena es no tener nada con todo lo que ha pintado, ni de iPad, ni de nada, ¿verdad? Nada que tengamos de Hockney, porque seríamos millonarios, ¿no? Por un lado, en España hay algunos museos que tienen obras muy interesantes de Hockney. Por ejemplo, la fundación está en Valencia, que ha creado Hortensia Herrero, la mujer del dueño de Mercadona. Sí. Pues en esa fundación hay unas obras de Hockney fabulosas, fabulosas. Hay una instalación de 36 vídeos, o sea, vídeos que son 36 monitores que están reflejando un paisaje de Inglaterra en sus diferentes estaciones del año, que solamente por eso ya merece la pena ir
a Valencia y ver esa obra. Que hay que hablar, es verdad, porque mira, me has dado muy buena idea para otra vez que tengamos que tirar de ti para la sapiencia de Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roch, el dueño del Mercadona, tiene una colección de arte contemporáneo fantástica, ¿no? Sí, yo voy el mes que viene, voy allí, voy a Valencia y además voy invitado por la propia fundación, ¿sabes? Pues toma nota. Sí, voy a estar 4 días. Toma nota que te vamos a preguntar. Sí, porque, muy bien. Porque nada, Fran, pues un placer y nada, y perdona que te hayamos cogido, yo qué sé, la siesta, casi en la hora de la siesta. Al revés. Es decir, yo por Hockney, aparte de que hablar contigo siempre es un placer, Quino, es un placer auténtico. Te lo digo sinceramente, aparte de eso, yo por Hockney hago lo que sea. Pues nada, muchísimas gracias y por desasnarnos, como se suele decir. Frank, un abrazo muy grande. Tino, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Ya hemos terminado? Sí, pasamos con la música de nuestro querido Angelino Carraseda. A ver qué trae. A ver qué suene. A ver qué te parece. Mira que estamos en todo lo alto, ¿eh? Pues más alto está este. Este volaba y todo. ¿Ah, sí? ¿Ves? Pero para las mirindas. Sí. Ahora te cuento. A ver si sabes bien. Este se hartaba de porro. No, porro. ¿Qué dice, hombre? ¿Este es Marilyn Manson? Bueno, se llama Brian Hyle Warner. Es Marilyn Manson. Marilyn Manson. Nació como Brian. Este tiene un ojo de un color y otro de otro, ¿no? Este depende del día. No, porque... Morado casi siempre. Morado casi siempre. Bueno, pues no creas, el hombre le dio... Bueno, ya que saca el tema antes que nada, que te diga algo de él, resulta que le iba a la Mirinda. Sí. Ya él pasaba de Fanta Limón, se fue a por la Mirinda y se fue tanto a por la Mirinda que dice, ¿qué hago yo? Porque él hace muchas cosas, ahora te cuento, él hace muchas cosas. Dice, voy a hacer una bebida. La Mirinda ya estaba inventada. ¿Sobre qué la hago? Sobre absenta. Para recordar a Picasso, para recordar a Toulouse-Lautrec, y para venderle y bebérsela. Eso. Bueno, ¿cuántos grados le pone? Pues claro, el otro día estuvimos hablando de la absenta Fernando Martín, el catedrático de arte contemporáneo, y no miré yo los grados. Depende. Porque estuvimos hablando de Toulouse-Lautrec, y tiene que ser casi como alcohol puro. No, las hay de varios grados. ¿Vale? Yo en mi casa conozco uno que tiene en su casa absenta, que pasa que la trajo de fuera de España porque aquí no estaba permitido. Es absenta con un poquito de María. De María. Y tenía, creo que ponía en la etiqueta, según me contó mi amigo, 72 grados. 72. Pero la que hizo Marilyn Manson, tú sabes la imagen que tiene, ¿no? Que es un poquito tétrica, no sé cómo llamarlo. Sí, que ha salido el cuervo de una película como El Cuervo, vale. de miedo. ¿Por qué gradación le pone? 66,6. 666, que es el número de la bestia. Que la sacó en el 2008, no tuvo mucho éxito. De hecho, los entendidos en la materia decía que aquello olía a caca. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa que en ese mismo año, en el 2008, le dieron en San Francisco la medalla de oro a las bebidas basadas en esto. 76 grados, teniendo en cuenta. 66,6 el de Marilyn Manson, por si la quiere comprar. 66, son 72 grados. Creo que el alcohol puro tiene 90 grados o 92. El de farmacia tiene 70. 92 grados o 90 grados. El tope. Creo que es 90 grados, 90 y tantos grados, por ahí anda. Y, o sea, es puro alcohol. Eso. Sí, la cerveza tiene 6 la María lo rebaja. A ver, entonces, si no es por una cosa, por otra, pues entra como entra. Mira, es extraño que vivan esta gente con todo lo que se han metido. No, porque cuando quieren conservar alcohol lo meten en formol. Pues igual que el formol,
por fuera, pues ellos por dentro se están... El otro día tú te metes en Instagram y como te salen los reels estos, que como empiezas a ver reels de estos, empieza uno y otro y otro y otro y otro y no para, y no ves ni película, ni ves fútbol ni nada. No, pero salió un reel en donde estaba tocando en los años 70, sería más, los Rolling estos, y este que parece el diablo, que se cayó de un cocotero y no se mató. Se ve que se tiró uno... Keith Richards cogió y le pegó con la esquina de la guitarra a uno de ¡pum! En toda la cabeza. Digo, pero eso fue en defensa propia. Eso no, ahí hizo bien. Bueno, venga. Brian Hay, Marilyn. Cantante, compositor, actor, escritor, director de cine, pintor. También. Pintor, galerista, también tiene una galería. En cuanto a pintor, que nos toca más directamente, había por ahí algún crítico, yo no estoy de acuerdo con el crítico de arte, que decía que hacía como una especie, que sus obras, sus acuarelas, que era acuarelista, me hubiese gustado que estuviera aquí Lale, que ya es buena acuarelista, para que le hubiese comentado. Porque decía que los dibujos de las pinturas de Warhol en acuarela parecía que la habían hecho pacientes psiquiátricos, que es lo que recolectaba de Buffet bueno, hace ya casi 100 años, en los psiquiátricos precisamente, pero claro, él estudió arte, estamos hablando de que Marilyn estudió arte, y aquí he traído algo para que tú lo veas, nuestros oyentes que se metan, y la verdad que no tiene nada que ver con lo que se hace en un psiquiátrico, porque Marilyn tiene su estudio. No, pero está muy bien. Y técnicamente está muy bien. Otra cosa, buena, son muy buenas. Otra cosa que haga pues su estética, ¿no? Su estética la plasma en sus acuarelas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tiene 2 discos estupendos, que no vamos a entrar en ellos. Es de ascendencia inglesa, alemana, irlandesa. Por ahí dice que su madre también tiene una herencia sirio, pero en fin. ¿Cómo empieza la trayectoria de este hombre? Bueno, pues su padre, a pesar de ser católico, lo mete en la iglesia episcopal. ¿Qué pasa? Pues allá hay unos señores... Él es inglés. Bueno, él viene de... él viene de Inglaterra. Él nació en Ohio. Pero es Ohio, es americano. Sus padres y sus madres, pues no. Son de ascendencia inglesa europea. Exactamente. Menos no sé por qué mete a una Sioux por ahí, pero bueno. Lo mete en el colegio que es de la iglesia episcopal, en el Heritage Christian School. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues siempre hay gente, el profe, que te dice, niño, eso no se hace, niño, eso no se toca, y niño, no sé cuánto, ¿no? No se hace, no se toca. No se dice, no se hace, no se toca. ¿Qué hizo él? Pues seguir el lema del colegio, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No podían escuchar según qué música, porque era tan estricta esas religiones que, claro, porque hace, pues se mete en el rock y termina pues siendo Marilyn Manson, que fíjate tú la apariencia que tiene, que daba un poquito de miedo seguramente a los que le dieron clase. También salió la enseñanza en esta iglesia, que en el 2004, tiene una exposición, Trimigestus. Hay un cuadro que se llama Trimigestus, que aparece en este cuadro. Bueno, pues es un Cristo que tiene 3 cabezas, está pintado sobre un panel de madera, que es antiguo, que es como sacado de una mesa de estas de embalsamadores, donde embalsamaban a los cadáveres. Y bueno, así se la gastaba. Te he dicho lo de la senta, su vida privada también es muy emocionante. Bueno, ¿tiene hijos? No fue que no lo haya intentado. Mira, tiene una relación... Porque groupie, esta gente tiene muchos groupies, muchas groupies que le siguen, este tío es un tío bastante inteligente, ¿eh? No, ya. Yo he escuchado entrevistas de este hombre. ¿A ti te gusta la versión esta que hace de Depeche Mode? Sí, a mí me gusta. Pero no tiene nada que ver con Depeche Mode. No, hombre, no tiene nada que ver. Es más fino Depeche Mode. A lo mejor algunas aficiones tienen en común. Los toros, o yo qué sé. Pero ya está. Cada uno hace su versión. Que, mira, tiene una relación con Rose McGowan o algo parecido, que era una actriz. ¿En qué se destaca con esta actriz? Bueno, pues que hay un premio de la MTV, en la que la señora va con me parece estupendo, pero bueno, te quiero decir cómo elegía a sus novias. Un vestidito de esto de malla con un mini ropa interior de leopardo. Se dejan, dice que tenían diferentes estilos de vida. Después se entiende que otra cosa. Con esta no tiene hijos.
Porque que venga, sirve a pasar porque... que venga Marilyn Manson a recogerte al colegio. Vamos que ese es mi padre. Hombre, pues... firma autógrafo, ¿eh? En el viso de tuyo, no, a lo mejor no, pero después por ahí sí. Cuando venga de niño el Marilyn Manson a recoger niños... Pues mira, yo también me tomaría un café con Marilyn Manson. Sí, te cae bien, cae bien. Sin cámara. Bueno, sigue. Sigo, mira, te voy a decir más relaciones, porque yo no sé en el tiempo que tengo, no voy a poder hablar de él, pues te hablo de él, ¿vale? Tiene otra relación, para que veas tú dónde iba el hombre a buscar, porque después vas a ver por qué. Una modelo erótica, Dita von Teese, o algo parecido. Fíjate si es extravagante el hombre. Ahora dice... Una modelo erótica. Sí, erótica, de ropa interior y cosas pero bueno, bueno, ropa interior, pero no de Woman Secret. Será de esta de barra, ¿no? Cositas más interesantes. Y fíjate si es extravagante, dice, vamos a casarnos. Pues vale, ¿dónde nos casamos? ¿Con quién nos casa? Bueno, pues resulta que dice, pues mira, voy a buscar un amigo mío, tiene amigos más interesantes que yo, perdona que te lo diga, Alejandro Jodorowsky. Hombre, escritor el chileno, ¿no? El chileno, ese es uno de los grandes. Que íntimo suyo, bueno, pues lo casó. Se deja por, en fin, porque Marilyn Manson es como el pájaro cuco, que le gusta poner los huevos en nido ajeno. Entonces, pues nada, pues la mujer se cansa y lo manda a freír espárragos. Después, otra actriz, Evan Rachel. ¿Qué pasa con esta actriz? Pues hacen un vídeo de una canción suya que con unas escenas sexuales potentes, que los eyaculadores precoces no terminan de ver el videoclip. O sea, un vídeo porno. No, hombre, porno no, pero las escenas sexuales son muy explícitas. Es que pero el porno... siempre con la estética esa suya, de cuervo, sí, de demonio. No sé yo qué escandalizó más, si fue en la escena esta o que los dos aparecían en la cama pues manchados de sangre, hasta las cejas, vamos, ¿sabes? Deja a esta mujer por lo que sea, ¿vale? Pues se tiene una relación con una actriz pornográfica, con Stoya. Que Stoya después le preguntaron, él decía o sea, que ya vamos por 4. Claro. ¿Qué es? 4 relaciones oficiales, eso. Bueno, oficiales, esta no sé, porque Stoya, la actriz porno, dijo que no, que una relación, ya no tenía relación porque que era un follamigo. Ya está. No, eso dijo ella. Eso es normal. Después tuvo otra, también modelo, Lindsay Usyk, que también lo dejaron, por lo que fuera. Ya van 5. El caso es que al final resulta que tuvo muchas denuncias por acoso sexual, etcétera, etcétera. Y bueno, y lo que te digo, un cuco de esto que son gente, le gusta poner... Son gente que están, Angelino, fuera del punto, ¿no? Que hace lo que le da la gana. Tú puedes tener 4 o 24 parejas, pero mientras tiene una pareja está feo que tiene otra de por medio, porque claro, a la otra parte, si no le gusta... Lo que hay que tener cuerpo es para meterse en la cama con Marilyn Manson, ¿sabes? Hombre, esa es otra, ¿eh? Eso es como acostarte con un si tú y yo cadáver. Si tú y yo tenemos pareja, ¿qué te extraña? No, verás tú. En fin. ¿Qué tiempo tengo? Que me gustaría comentarte una cosa. Tienes 7 minutos. Hombre, pues mira, 6 minutos. Estuvimos hablando no sé cuándo de Vladimir Velikovich. Sí, ¿sabes? Fantástico. Que está en la tabacalera de Málaga. Ay, se me ha olvidado decir a Fernando si ha ido a verla. Pero pues bueno. A Fran, Fernando, estamos hablando de Fernando. Estuve hablando con otro y la gente se piensa que el Museo Ruso, después de la guerra de Ucrania, se cerró. Pero no es así. Lo confirmas tú, que tú has estado en el Museo Ruso. Y está lleno ruso. Menos Carmen Cerdá, que hablé con ella en español. Con los demás que hablé tenían todos acentos rusos. Se volvió a abrir, o sea que no... Está abierto y con muy buenas exposiciones. Una cosa que se me quedó en el tintero, que me parece muy interesante, de Vladimir Velikovich, que es un dibujante excelente, es que, otra vez las gracias a Carlos Ferré Barrera, que es el comisario, que lo ha hecho de puta madre. No sé si llegué a comentar que ha mamado este dibujante de Francis Bacon, en eso, de Francis Bacon y si quiere incluso de Leonardo en cuanto a la anatomía. Lo que pasa es que es muy anatómico,
pero te hace una deformación y eso que te puede recordar más, y es más visceral, y te puede recordar más a Francis Bacon que a Leonardo, por supuesto. Después ha mamado también de un fotógrafo que se llama Edward Muybridge, bueno, se llamaba porque murió en 1904, que este es el fotógrafo que supongo que muchas veces habrá visto la gente, que hace varios fotogramas seguidos de un movimiento. Entonces a lo mejor hay un corredor que está corriendo en distintos movimientos. Bueno, Vladimir Velikovich hace lo mismo con sus dibujos, ¿no? Curiosidad sobre este fotógrafo. Había un magnate que también ya dejó el tabaco, que se llamaba magnate ferroviario, Leland Stanford. Y como este hombre, Muybridge, era un fotógrafo muy conocido en aquella época, le hizo un encargo. Le hizo un encargo de que hiciera lo mismo que hacía de esas sucesiones de fotografía con el galope de un caballo. Él aceptó el reto y lo hizo. ¿Qué hizo este hombre? Pues montó una de 12 a 24 cámaras que puso el tío, con todos sus cableados y todas esas cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Que hasta ese momento, en el arte, cuando se representaba un caballo galopando, las manos del caballo iban hacia adelante y las patas las echaban hacia detrás, en todo el movimiento del galope, cuando había un pintor o alguien, un dibujante que lo hacía. Y gracias a esto se dieron cuenta que no, que tanto las manos como las patas están hacia el interior. Tiran hacia adentro del caballo. Que es el que da el impulso, claro. Yo eso ya del movimiento ya no sé cómo lo harán, pero así es. Y hasta ese momento lo pintaban mal. Sí. Y estamos hablando de principios del siglo pasado o finales del 19. Cosas para destacar de este hombre. Una de las series que tiene allí, que se llama... Bueno, tiene series de oradores, nacimientos, crucifixiones y estudios de cuerpo humano en movimiento. Movimiento hablo de carrera, del salto, hay como una caída que no se sabe si es una huida. Bueno, pues en los oradores es donde digo que está lo de entre Leonardo y lo de Francis Bacon, ¿no? Porque es un relieve de vísceras y líneas que parece que están alocadas por el ritmo que tienen, ¿no? Pero tienen su armonía, ¿no? Y que yo no sé si me inquietan o me espabilan. Bueno, son dos dibujos diferentes, uno clásico, pero mezclado con el otro, que tiene mucha fuerza, ¿me entiendes? Entonces, claro. Eso te queda una forma inquietante. Después... hay unos deportistas que tienes un cariño al dibujo, Angelino. A mí me encanta. Y mira que me duele cuando dibujo, me duele la cabeza. Todavía recuerdo cuando estuvimos en una esta de modelo, cómo aprieta la nalga, como se suele decir el culo, una modelo, y era con 3 o 4 líneas, con 2 líneas, una línea sin levantar el bolígrafo, porque tú dibujas mucho a bolígrafo, ¿no? Yo lo que pillo. Y la verdad es que es fundamental el dibujo en cualquier obra de arte, sin lugar a dudas, Incluso en el abstracto, que parece mentira. Correcto. Bueno, pues yo creo que ya nos queda muy poquito, puede hablar... Que vaya la gente a la exposición. Que vaya la gente a la exposición, la verdad que sí. En la Tabacalera en Málaga, porque además hay que ir, que a 100 metros tiene el paseo marítimo, desde la altura donde está la Tabacalera hasta el puerto te vas a encontrar 10 chiringuitos. Me ha encantado lo de este hombre, lo de Marilyn Manson, ¿eh? No sabía yo que... Hace de todo. Que fuese tan... Y tan buen dibujo, y tan buen acuarelista, sí, ¿eh? Sí. Al crítico le daba yo 2 tortas, pero dentro... Hombre, claro, lo de Dibifé, hay una corriente, por ejemplo, tenemos a Alejandro Ardehuela, hay una corriente dentro de esta... Bueno, tú hiciste lo mismo que este hombre, que el francés, en tu cárcel. Exactamente, en la prisión. Con los presos. Entonces, claro, está claro que sácalo de dentro y eso sí puede ser una pintura, un dibujo terapéutico. Pero ahí no hay técnica. No. Y Marilyn Manson tiene mucha técnica. Tiene mucha técnica. Y la acuarela no es fácil. A mí no. Y Lale nos dará... también me tiene que dar clase. Exactamente. Y a mí también, porque es muy difícil la acuarela. Bueno, pues terminamos temporada y... ¿La paga extra cuándo? Y la paga extra la da el 18 de julio. Vale. Nuria, no se paga aquí el 18 de julio como antiguo. Nuria dice que sí, pero... Se le ven mucho los dientes, no sé yo si es verdad o no. Muchísimas gracias a Nuria, de verdad, por habernos acogido aquí. Y que nos perdone. Venimos como los grandes errantes, con barco de ser Guadalquivir, sudando, quiero decir. Sin ningún sentido.
Qué bonita la película del holandés errante, ahí con Ava Gardner, con bueno, y que no se nos vaya ninguno de los 30 oyentes. Y a ver si enganchamos por lo menos a los 50. Yo creo que a los 50 hay un premiecillo. De aquí a 2 años, sí. Eso es suerte. Bueno, venga. Muchas gracias a Lale, muchas gracias a Paco. Por no venir. Por no venir, que no viene casi nunca y nada. Y hasta siempre. Sí. Y muchas piscinas, como te dijo Nick, que la gente se bañe. Adiós, adiós. Deu. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers.